Hola, bienvenidos a este canal de Astrología Védica o Jyotish. Hoy vamos a hablar sobre Lagna, que significa el ascendente en Astrología Védica. Bien, para todos aquellos que están empezando Astrología Védica o Astrología o no tenéis conocimiento de Astrología, bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el ascendente o Lagna y también los diferentes tipos de Lagna o ascendentes en Astrología Védica. Bien, primero vamos a hablar sobre el significado de lo que es la palabra Lagna, ¿no? O lo que es el ascendente. Bien, el ascendente es el signo del zodíaco que asciende o surge en el horizonte oriental en el momento del nacimiento. Técnicamente es el punto de la eclíptica que toca o corta el horizonte y se llama así porque asciende o va hacia arriba. Es decir, nosotros podemos ver aquí, ¿no? Esta imagen. Pongamos un ejemplo. Nosotros somos estos niños. Entonces, este niño entra por la puerta hacia la tierra y toca un punto en la eclíptica. Este punto, cuando entra, digamos, toca la eclíptica de donde están todos los planetas, donde están todas las constelaciones, los signos. Entonces, ese punto que toca es lo que se llama Lagna, ese punto. Y es allí, ese punto es el signo que toca al momento de nacer. Toca un signo, entonces ese signo se vuelve el Lagna o ascendente. Esto es una explicación así un poco gráfica para entender más o menos lo que es el ascendente, ¿no? Cuando nosotros es como que fuéramos una flecha y entonces topamos un punto en ese momento por donde van transitando los signos, los planetas, las constelaciones. Entonces, en ese mismo instante topamos y chocamos, tocamos un punto y eso es lo que se vuelve el Lagna. Entonces, podemos entender que si alguien nace, por ejemplo, si alguien nace con el 20 de abril, cuando el Sol se encuentra en Aries, el signo ascendente será Aries, ¿verdad? Y si uno nace 2 horas más tarde, por ejemplo, el ascendente será Tauro y así sucesivamente, porque esto es una eclíptica, ¿no? Entonces esto va circulando, va pasando, va subiendo, los signos van subiendo, más o menos cada 2 horas algunos signos cambian, no es exactamente 2 horas, pero es lo que puede tardar más o menos en pasar de un signo a otro. Entonces va subiendo y eso es lo que hace que una persona en ese justo momento toque un signo. Y entonces la carta natal es como si fuera una fotografía del cielo en ese momento, ¿no? Una fotografía. Entonces, así es como empezamos a crear nuestra carta natal y a entenderla, ¿no? Bien, entonces esto es una explicación gráfica. Aquí tenemos también, por ejemplo, el Lagna es el punto de partida de la carta astral y se vuelve a la vez la primera casa. Es decir, el Lagna vendría a ser la primera casa. Y como signo, también tiene un signo, claro. Este signo es el que determina los aspectos más importantes de la personalidad, te da el carácter, las tendencias y naturaleza del individuo a través del Lagna. Es decir, nosotros nos definimos a través de esta primera casa y a través del signo. Luego tenemos aquí, vamos a hablar sobre los 4 ascendentes más importantes, porque hay muchos, pero aquí vamos a hablar los 4 más importantes. Bien. Es decir, uno de estos ascendentes se llama Rashi Lagna. El Rashi Lagna
trata, es decir, casi abarca el 50% de lo que es la persona o de lo que se puede hablar en una carta natal, porque en realidad el Rashi Lagna habla más sobre biología de la persona, la parte más biológica, el impulso, el físico, lo básico del cuerpo. Entonces, el Rashi Lagna es una lectura más bien externa. Entonces, ¿cómo vemos nosotros aquí en esta carta natal el ascendente? El ascendente tiene las abreviaturas de AS, ¿lo veis? Aquí, AS, estas son las abreviaturas. Entonces, nosotros aquí entendemos que esto es el ascendente. ¿Y cómo se lee? Entonces, ¿cómo leemos? ¿Cómo empezamos a leer esta carta? Pues empezamos a leer siempre como si fuera el sentido del reloj de las agujas, no de un reloj. Siempre hacia acá, va subiendo. Siempre va en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? De cómo se lee una carta natal y este Lagna, ¿no? ¿Cómo entendemos el Lagna, el Rashi Lagna? Por ejemplo, esta persona nace con ascendente Leo. Es un ascendente masculino. Y puede llegar a darse el caso también que una persona, por ejemplo, un hombre, una persona masculina, nace con su ascendente masculino, pero si tiene, por ejemplo, hay que mirar también otros ascendentes que luego ya hablaremos, pero si tiene, por ejemplo, la luna en signo femenino y otros planetas en signo femenino, aquí nos va a decir que esta persona emocionalmente es femenina. Entonces, por eso es tan importante el análisis de los ascendentes, ¿no? Y ahora tenemos la abreviatura de la luna GMO. Otra cosa, si no tenemos planeta en el ascendente, como este, por ejemplo, no tiene planetas, significa que no se siente identificado la persona con ese signo. Esto es una pregunta que muchas personas quieren saber, siempre dicen, ¿qué pasa cuando no hay planetas en una casa? Y en este caso, en el ascendente. Pues aquí se puede decir que una persona no está completamente identificado con el ascendente. Bien, vamos a pasar ahora con el Chandra Lagna. El Chandra Lagna es otro ascendente muy importante a la hora de analizar una carta astral. Es decir, si nosotros tenemos un ascendente, un Rashi Lagna, por ejemplo, a la cual no nos sentimos totalmente identificados, pues tendremos que analizar el ascendente lunar, porque ese nos va a decir, este ascendente nos va a decir en qué parte nosotros nos sentimos más identificados también, donde tenemos una conexión emocional. En realidad cómo somos nosotros emocionalmente, internamente, porque el Chandra Lagna es algo más interno y nosotros entramos en la parte interna de la persona. Entonces, este ascendente nos va a dar la información de las emociones que en algún momento se va a manifestar o va a cobrar formas externas que no necesariamente inmediatamente posiblemente lo manifestemos, lo podemos manifestar en cualquier momento, las cualidades de nuestra luna. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos ascendente Leo, pues una persona Leo es una persona independiente, no le gusta seguir órdenes, dirige, manda, es el centro de atención y tendrá siempre algo, claro, obviamente tendrá algo, pero no será tan decisivo si no tiene planetas allí, porque tampoco es en su totalidad. Por eso hay que analizar los demás lagnas o demás ascendentes. En este caso la luna está en Aries, ¿no? Entonces, una persona Aries o una luna en Aries es una persona que se siente jovial, es demostrativo, es determinado, es guerrero, es creativo. En este caso,
Aquí no hay mucha diferencia si se puede ver a simple vista porque los dos son signos de fuego, pero siempre hay algunas diferencias más, que es lo que nos va a enriquecer a la hora de la lectura, ¿no?, de una carta astral. Porque si nosotros no leyéramos estos ascendentes, la persona creerá, no me estás describiendo en mi totalidad. Entonces, es necesario tener este conocimiento de los ascendentes y todos estos principios, que es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo, el ascendente en Piscis, de esta casa, ascendente Piscis. Una persona Piscis es contemplativa, poética, filosófica, emocional, intuitivo, un tanto inestable, le cuesta diferenciar entre la fantasía y la realidad. Un signo de agua, es un signo de agua, claro. Entonces, pero su luna, ¿dónde está su luna? Porque esto es la parte externa, el físico, su carácter, pero la parte emocional vamos a verla, que es luna, la luna está en Virgo. Entonces, al estar la luna en Virgo, nos dice que es una persona inteligente para los negocios, conversador, curioso, le gusta el arte, la cultura, la música, posee talentos prácticos, tiene capacidad para trabajar con precisión, tiene atención a los detalles. En pocas palabras, esta persona tiene los pies más en la tierra. Aquí en este caso habría un equilibrio en esta carta, porque por un lado, esto le ayudaría a esta persona a centrarse un poco más en el mundo material también. Y así de esta manera no ser tan fantasiosa, ¿no? Y poder lograr y materializar más las cosas. Entonces, es muy importante esto. Aquí vemos que hay un equilibrio y esto es bueno. Así que hay que hacer un análisis a partir también del signo lunar. Se hace otro análisis. Es decir, vemos, por ejemplo, en el caso de esta carta, por ejemplo, tenemos a la casa 2 en Tauro, desde la luna. Entonces aquí tenemos a Tauro con Ketu. Esto me indica que en el tema del dinero, esta persona no tiene mucho interés y va a haber problemas económicos y de familias, de alimentos. Bueno, también podemos ver la casa 3 desde la luna. Vemos que es Géminis y tiene que ver con, la casa 3 tiene que ver con la comunicación, la información, el arte, el deporte, todo esto, pero está vacía en este caso. Entonces, en este caso miramos es su regente, que está en la casa 4. Esto indica, pues, felicidad, solvencia e inteligencia. Aunque esto hay que hacer algunos otros análisis para saber si esto será así completamente. Porque no siempre es todo tan, siempre hay, en una carta natal hay que leer muchas cosas, pero en este momento estamos explicando así brevemente, entonces es lo que os quería decir, ¿no? Entonces, la lectura desde la luna es una lectura que nos dice o nos habla de los deseos, aunque sean mentales o emocionales, en algún momento se va a manifestar, se va a materializar. Esto es importante para hacer análisis en temas económicos profesionales. Entonces, es muy importante la lectura desde la luna también para hacer estos análisis. Ahora, tenemos que, por ejemplo, la casa 10 desde la luna, la tenemos en Capricornio. Esta es una casa que está vacía, aquí lo vemos. Y su regente es Saturno y está en la casa 12. Es decir, Capricornio es un signo que habla sobre, le gustan los trabajos empresariales, profesionales, administrativos, pero como está vacía, es decir, que a esta persona tal vez no le importa mucho, no le da mucha importancia a esto, porque además su regente está en la casa 12. Entonces, aquí se hace una conexión también, porque la casa 12, desde el ascendente,
nos está diciendo que le gusta o se conecta con el inconsciente, con las búsquedas espirituales, en profundizar más en lo que es todo lo que tiene que ver con cosas de renunciación, bueno, todo lo que significa la casa 12. Y pues también vendría a ser la casa 4 desde la luna. Entonces, así vamos nosotros analizando desde el Chandra Lagna, y esto también nos va a hablar nos va a dar otra información que también nos ayuda a conocer más a la persona. La luna nos viene a indicar cuán cómoda está la persona con su cuerpo. Esto lo dice la luna. Si la luna está en signo amigo, rodeada de planetas amigos o aspectadas por planetas amigos, esta persona es una persona que estará cómodo con su cuerpo que le ha tocado vivir. Estará feliz. Si tiene todos esos aspectos positivos la luna, es muy bueno porque va a aceptarse tal como es su cuerpo. No le va a causar conflictos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Surya Lagna. Este también es muy importante. Estamos hablando de los 4 más importantes. Es decir, vamos a ver. Antes que nada, decir que si el ascendente está fuerte, pero la luna está afectada, una persona puede ser o muy bella, muy perfecta en su cuerpo, tener muchas opulencias, pero si la luna está afectada, no estará conforme nunca con su cuerpo. Es decir, si es blanco, querrá ser moreno, si es moreno, querrá ser blanco. Y entonces nunca está conforme y eso luego puede traer problemas emocionales. Bien, ahora vamos con el Surya Lagna. Es importante analizarlo porque esto nos habla sobre la identificación que tiene una persona. ¿Qué identidad tiene esa persona? Y también podemos detectar qué problemas emocionales puede tener esta persona. Porque cuando la identidad está destruida, las emociones están afectadas. Puede hacerte descuidar y descuidar tu persona e incluso poder acabar con la vida de esta persona si el sol está afectado. La persona puede también querer acabar con su cuerpo lentamente. Entonces el sol muy afectado, la persona va a querer acabar su vida rápidamente. ¿Por qué? Porque el sol indica el ego, ¿no? Y si tú dañas el ego de alguien, dañas más rápido que la mente. El ego daña más rápido que cuando la mente se afecta. El sol afectado quiere acabar con su vida rápido. El sol es el que te da la motivación, dependiendo de donde tengas el sol, claro, en qué casa, pero eso normalmente es lo que te va a indicar tu identidad, donde tú tienes tu identidad, donde tú tienes tu orgullo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene el sol en casa 9 es una persona que normalmente siempre estará entusiasta, siempre estará motivada y eso también hay que mirar cómo está pues el padre, cómo está la casa 9, cómo está Dios, y según eso pues tendrá la persona más motivación y eso también indica cómo será la persona motivada en la vida. Entonces, el sol es Caracas de la motivación, de la luz, de la inspiración, de la identidad, es el centro. Por eso es también muy importante. Con el sol también vemos el karma, los tipos de karma, la salud, indica todo esto. La luna, que son las emociones, es algo más ficticio. Las emociones son más sutiles, entonces no se pueden, en comparación con el sol, que es la identidad, que es algo más concreto, es mucho más complicado.
también en cierta forma cuando el sol está afectado. Y también se dice que se puede conquistar a una persona de acuerdo donde tenga el sol. Por ejemplo, si lo tienen en el ascendente, esta persona tendrá su orgullo, su identidad con el cuerpo. En la casa 10 tendrá su orgullo, su identidad con la profesión. Entonces es muy importante saber estos puntos, analizarlos, porque desde aquí, desde lo que es el Surya Lagna, también podemos hacer una lectura. Y ahora pasamos por el Agnapati. Aquí ya estamos tocando los 4 ascendentes más importantes. El Agnapati es el regente del Rashi. Por ejemplo, aquí tenemos ascendente Leo, entonces su Lagnapati sería el Sol. Si este Lagnapati está en otra casa, que no, es decir, que no está en el ascendente o casa 1, va a tener las cualidades de ese signo y casa donde se encuentra. Y también hay que hacer un análisis desde allí. Entonces, todo principio dice, donde esté el planeta regente del signo, ahí está esa área. En esa área de la vida la persona invertirá su energía física. Allí donde esté el Agnapati, ahí es donde la persona va a invertir más energía física. Ese es un principio. Entonces, el Agnapati es una lectura externa. Nos habla es una lectura externa porque nos habla también del cuerpo físico, pero es mucho más precisa que el Rashi Lagna, que el ascendente. Entonces también se hace una lectura desde aquí y también nos va a hablar muchas cosas muy importantes para la persona. Entonces, a través de la luna, como estábamos hablando, sabemos si la persona está feliz con su cuerpo, si le gusta o no le gusta. Incluso podemos saber si puede cometer actos en contra de su cuerpo, porque esto puede llevar incluso hasta el suicidio según cómo esté la luna, si está la luna muy afectada, ¿no? Porque es a través de la luna como cuando nosotros podemos ver las tendencias suicidas de una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el ascendente, que es el Rashi Lagna, una persona, por ejemplo, puede tener un ascendente muy fuerte o puede tener un ascendente donde su cuerpo puede presentar mutilaciones, deformidades. Puede una persona haber nacido con un ascendente así, pero si su luna está fuerte, eso le ayudará muchísimo a amarse y a aceptar su cuerpo. Incluso puede volverse un motivador, aunque no tenga un cuerpo perfecto, y transmitir a los demás esa mente fuerte que tiene, ¿no? La vibración de su luna es fuerte, entonces puede motivar a los demás, puede influenciar positivamente. Por eso es tan importante que a la hora de analizar una carta astral, analicemos todo esto, porque todo esto nos va a hablar en su totalidad, ¿no? Lo que es una persona. Bien, entonces como también quería agregar sobre lo que es el Surya Lagna, ¿no? El Sol en casa 12, y tenemos aquí en esta carta el Sol en casa 12. Esta persona tiene el Sol en Marana Karaka Sthana. Está en la casa 12. Y además con otro maléfico. Entonces, esto ya nos va a dar un problemilla tal vez para la persona. Su Lagnapati se puede llamar como afectado, ¿no? Se puede decir que está un poco afectado porque está en una casa de las pérdidas. Le puede llevar a hacer actos que no sean muy correctos. Entonces, también indica que tiene sus lados positivos, ¿no? Que por ejemplo le guste que le den ayudas espirituales, guías espirituales también, ¿no?
Tener la casa 12 no siempre va a indicar todo que sea negativo, porque también hay cosas positivas, como que le pueda gustar lo oculto, o le guste ser un renunciante porque busca la liberación o moksha. También puede tener mucha predisposición para los encierros, para estar, pongamos un ejemplo más positivo, puede ser una persona que le guste la vida monástica, por ejemplo, aunque su lado negativo podría ser también cárceles, hospitales, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo, que tenga que residir en el extranjero, por ejemplo. También tiene sus lados negativos, como por ejemplo que ella misma sea su propio enemigo. Entonces, todo este análisis es muy importante porque así nosotros vamos definiendo la personalidad completa, ¿no? Porque si nosotros no vemos todos los ascendentes, la persona se sentirá como que, mira, no me estás describiendo completamente. Entonces, por esa razón, existen todos estos ascendentes que nos dicen más de nosotros, un poco más de nosotros. ¿Por qué razón hay personas que preguntan, por qué razón hay más planetas en una casa, por ejemplo? Hay personas que pueden tener muchos planetas en una casa. Claro, eso indica que es una persona más sencilla, porque todos sus intereses, sus emociones están conectados a sí mismo. Él se importa mucho a sí mismo y es más sencillo, no llega a haber mucho conflicto. Ahora, cuando tenemos una carta más esparcida, por ejemplo, con los planetas más esparcidos, no están concentrados en un solo sitio, pues ya es una persona más compleja, donde su carta y su lectura también será más rica, más misteriosa, porque todo está más desconectado, entonces hay que unir cables, unir cabos, y entonces se vuelve un poco más compleja también la vida de esta persona, ¿no? Por esa razón es que así me gusta aclarar un poco este punto, porque en cuanto nosotros, también donde nosotros tengamos el Agnapati, indica también dónde están nuestros intereses, dónde es que nosotros vamos a poner más nuestra energía física. Entonces, todo esto es muy enriquecedor y nos va a ayudar siempre a mejorar nuestra lectura. Bueno, espero les haya gustado esta clase de hoy, esta breve explicación también. Y no olviden de suscribirse y darme un like. Muchas gracias. Hariom.